Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Prosperad, dice una versión. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Un saludo especial para todas las personas que están conectadas en este momento y para los que en algún momento puedan ver este espacio de este video, donde vamos a hablar hoy sobre el potencial de Dios y de bondad que hay dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser humano. Muchas de las historias que leemos en la Escritura pueden ser interpretadas desde dos aspectos, el materialista y el espiritual. Con el espiritual encontramos respuestas a cosas que no tienen un hilo conductor a la historia. Cuando ustedes terminan de leer, entre el capítulo 1 y 2 hay una frase muy poderosa y esta es la historia de la creación. Es parte de lo que uno debe entender cuando estudia la escritura. Que uno de los aspectos que registran las escrituras es la historia de la creación desde la perspectiva de la fe y no de la evolución, sino desde la parte de lo que se llamaría del diseño de la creación. Después viene la historia de la humanidad, que llega hasta el capítulo 11 de Génesis y posteriormente inicia la historia de Israel. La Biblia es la forma de ver la vida humana desde la perspectiva judeo-cristiana. Pero no era toda la humanidad, solamente ellos. Cada vez nos damos cuenta que hay muchas historias paralelas y que incluso muchas creencias de las que quedaron registradas en la escritura pertenecían a creencias que no eran tan judías. Por eso ustedes encuentran algunas historias como el Leviatán, por ejemplo, algo que parece salir de la mitología. Cuando leemos esta historia, encontramos una explicación maravillosa a lo hermoso que es este universo. Estos días hemos tenido en Colombia, en especial por aquí, por la sabana, a pesar de que está lloviendo, un sol maravilloso que ingresa por la ventana, un sol extraordinario y nos invita a disfrutar de él. Y vemos expresada la bondad de Dios en cada detalle, en cada alimento, en cada actividad, en cada posibilidad que tenemos, desde el primer café que nos tomamos en la mañana. Si no pudiéramos contar con la provisión de Dios, el ser humano no tendría explicaciones para cómo funcionan las cosas. Lo había dicho por ahí en un video que nosotros somos chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El mismo material del que está hecho el universo y las estrellas. Algunos, como astrofísicos como Carl Sagan, dice que somos
Somos seres estelares, porque del mismo material que están hechas esas estrellas está hecho la humanidad. Y que hay cosas inexplicables que no logramos entender. Así que él dijo, si una persona quiere comerse una manzana, que cree que es un derecho, porque la puede comprar, o saborear este delicioso café, también es un derecho. Pero él dice desde la física, si no hubiese alguien que hubiese organizado eso cada vez que quisieras desayunar, tú tendrías que crear el universo, tendrías que diseñarlo para que eso que consumes tan fácil para ti lo pudieras tener. Eso no es más que la expresión del derroche de la majestuosidad y de la grandeza de Dios y del universo por diseño, porque se necesita una mente inteligente para haber creado algo. Y no solamente haberlo creado, sino seguirlo sosteniendo. Cuando leemos la escritura como estos versos que nos traen enseñanzas, los literalistas creen que Dios creó algo el lunes, después el martes y después el miércoles y después el jueves. A veces creemos que los días existían así, de esa manera. Pero no es así. Los nombres que tenemos hoy son muy nuevos. Los espiritualistas entienden que, a su interpretación, que eso no fueron 6 días solares y un séptimo día de descanso. Pues lo que crean los dos, igual no va a modificar la misericordia de Dios. Es decir, no por eso Dios va a decir, tú no entendiste que eran 7 días solares y por eso vas a perder mi gracia. O al espiritualista le va a decir, o al materialista le va a decir, tú no entendiste que era una enseñanza mística para que ustedes pudiesen entender cómo los ciclos de la vida funcionan de esa manera. Eso no lo vamos a resolver y aunque algunos en este continente estamos muy convencidos de eso, aún en los mismos cristianos todavía hay muchas corrientes que algunos creen que fueron 7 días literales y otros no. Pero pueden estar seguras que a Dios no le preocupa ninguna de las dos interpretaciones. De igual manera, cuando vemos la creación del hombre, a veces nos preguntamos si la necesidad, la escasez y la pobreza es parte de este mundo. Y uno dice, no, pues es que así son las cosas. Bueno, no es el orden que Dios estableció. Si hubiese sido así, hubiese colocado primero al hombre y al hombre, como está narrada esa historia, le hubiese tocado crear la industria. Pero si existe un empresario visionario, sin límites, es Dios. Ahí nació la agricultura, ahí nació la piscicultura, ahí nació todo lo que termina en cultura, todo, toda la empresa, toda la industria fue creada por Dios, pensando en que iba a colocar al eje central, a la corona de la creación, que es el hombre sobre ella. Quiere decir que el desorden de la escasez, de la pobreza y de la angustia y de la necesidad no es el propósito de Dios. Y además no lo quería así. Claro, seguramente sus mentes, y me gustaría hacer una pruebita, si a ustedes les llegó, mientras yo decía esto, una idea, pero como el hombre pecó, entonces el hombre cayó y lo perdió todo. Vamos a ver si es verdad que de pronto alguno de ustedes estaba razonando de esa manera. Porque si la historia principal narra que Dios creó todas las cosas buenas en gran manera, escuchen esa expresión tan maravillosa. Es como una secuencia. Ya una vez hicimos un ciclo de enseñanzas sobre estos temas, sobre que Dios se levantaba temprano y hacía un listado de tareas y cuando se acababa el día hacía un checklist para darse cuenta que no se le hubiese quedado nada sin hacer, como un modelo de ejemplo de nosotros, que es la forma en que deberíamos gestionar nuestros días. Saber qué vamos a hacer cada día y cuando termine el día, enlistarlo y ver que era bueno. Así empieza la creación. Fue una tarde y fue la mañana. Parece un poco loco como lo lees, porque lo lees a la tarde. Es que para los judíos los días no empiezan como para Occidente. Los días de ellos empiezan cayendo a la tarde y no como nosotros que los contamos al empezar a las 12 de la noche. Por supuesto que es ilógico. Entonces, en ese modelo
vemos a un Dios comprometido con la creación y fascinado con la creación, enamorado de la creación. Cada vez dice, y vio Dios que era bueno. Y entonces después hizo. La primera vez que yo escuché esta expresión, se la escuché a un empresario muy grande en Cali, que fuimos a su industria, y entonces él dice, y vio Dios que era bueno. Cuando yo escuché esa expresión en labios de él, me encantó, nunca lo había visto así. Y desde ahí he quedado fascinado de poder entender cómo Dios ha colocado en las manos del hombre la probabilidad de crear un paraíso o de crear toda una maldición. Ustedes se podrán preguntar eso, dice, sí, pero es que el hombre perdió todo eso. Vamos a mirar si ustedes lo piensan así o lo creen así. Que después de que la historia de Adán y Eva eh, se distorsiona por las decisiones que ellos tomaron, realmente todo debería seguir esa línea de maldición y que el hombre no podía elegir y que por el pecado definitivamente se había perdido todo. Es muy importante pensar. Pensar es una facultad que se le ha negado a la fe ciega. No piensen, crean. Por eso creer siempre genera duda. Es mejor estar seguros y es mejor saber. Por eso en esta comunidad hemos aprendido a decir que no solo creemos, sabemos que somos la expresión de Dios y tenemos esa convicción. Porque el que cree está esperando y tiene esperanza, pero el que sabe tiene certeza y ha recibido. Parece un juego de palabras similar, pero no creo que ninguno de ustedes se haya acostado anoche preocupado por si el sol iba a salir. Cosas tan básicas como saber, tú no te levantaste preocupado siquiera si iba a haber internet o no. Tenías la certeza de que iba a haber internet. Bueno, si cosas elementales como el internet no te quitan la fe, si ahí va a estar el internet, ¿por qué no estaría el sol? ¿O por qué no estaría el modelo de vida que tienes? Ahora, cuando ustedes leen el capítulo 4 de Génesis, se van a encontrar con una historia que parece no tener la línea que el cristianismo religioso quizás ha colocado en la mente del hombre. Muchas veces prediqué que después de la caída del hombre, este no podía elegir y que estaba sometido a la esclavitud o al pecado. Sin embargo, como dice Mafalda, no leer es muy peligroso porque te hacen creer lo que quieren. La primera historia que rebate eso está en el capítulo 4 de Génesis, cuando Dios le dice a Caín, Caín, si tú haces lo correcto, siempre vas a cosechar resultados correctos, dándonos a entender que el libre albedrío siempre ha sido una posibilidad en la vida del hombre. Es triste, la humanidad no es capaz a veces de lidiar consigo mismo, con sus sueños, con sus formas de vivir, porque nos damos cuenta que lo que pasó en ese momento de la vida de, de la historia de la humanidad es un fracaso por las decisiones que tomaron, por sus deseos y aspiraciones y por supuesto por su condición humana. Vemos a dos seres humanos con los que tenemos y es muy importante que lo tengamos en cuenta de esa manera. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacernos responsables de la vida. ¿Cómo ser responsables de la vida? Tú puedes pensar que eres prisionero de las circunstancias, que tú no puedes elegir, que tienes que seguir con tus mismos hábitos o conductas o miedos o resultados o patrones. Y no es así. Ustedes leen ese capítulo 4, donde Caín tiene donde se presenta el primer caso de depresión, seguramente por un mal modelo de educación de los padres. Había un niño mimado y había un niño que tenía prejuicios con su hermano, que era Caín con su hermano Abel. Además de esto, la historia registra un acontecimiento que exacerbó la condición de Caín, y es que Dios no recibe con agrado la ofrenda. Nosotros lo leemos superficialmente, pero si alguno de ustedes se colocara en los zapatos de Caín, seguramente también se podría deprimir. No, que es que tú vas a la iglesia. Si nada más tú vas a la iglesia, si vas a una reunión y pasa algo que no esté acomodado de acuerdo a lo que a lo que tú piensas que es correcto y al trato de la dignidad que tú mereces, ahí nos vamos a dar cuenta que eso que leemos así superficialmente, que Caín llegó con una ofrenda y que Dios no miró con agrado, eso es una carga muy grande, emocional, es una interpretación muy grande.
No sé cómo te sentirías tú si lo hiciera. Voy a llevarle una ofrenda a Dios y que Dios no mirará eso con agrado. Eso realmente es una gran responsabilidad. Es una gran carga. Además de eso, cayó en aquel gran síndrome que muchos de los padres tenemos. Es que fulanita sí fue a la universidad y ella sí pudo, porque allá con ellos sí fueron muy buenos y además tal cosa. Lastimosamente, esa historia la vivió Caín. Fueron sus diálogos y sus conversaciones. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Es decir, Abel es mejor que tú. Seguramente muchas de esas conversaciones te han llegado en el día a día, en algún momento, cuando te comparas con alguien. Fulano es mejor que yo. O mi hermano mayor es mejor. O mi hermano menor, que es el más mimado. Esa historia la vivieron ellos. Lo maravilloso es la posibilidad que el hombre tiene de portarse como Dios, que es la bondad, de elegir sus acciones. Y es la primera vez que Dios nos hace responsables. Y le dice a Caín, si tú decides no hacer lo correcto, es tu elección y vas a cosechar los resultados de lo incorrecto. Pueden verificarlo en el capítulo 4 de Génesis. Pero Dios le dice, sin embargo, tú puedes tomar las decisiones que tú quieras y hacer las cosas correctas. Después, en el capítulo 30 de Deuteronomio, cuando Dios está haciendo culminando uno de los procesos más maravillosos en la historia del pueblo de Israel, que es que ingrese a la tierra prometida, Él vuelve y les repite eso y les dice, voy a darles a ustedes instrucciones precisas, mandamientos, leyes, estatutos, para que ustedes tengan normas de convivencia. Y les dice, eso no lo voy a colocar en el cielo, eso no va a quedar en la profundidad del mar, eso no va a quedar donde salen las palomitas de maíz que la mayoría de la gente busca en el arco iris. No es ahí donde va a encontrar eso. Eso está en tu corazón y está en tu mente. En tu corazón y en tu mente está la palabra que yo les he dado a ustedes, para que ninguno se excuse y diga que no tiene la probabilidad de hacer las cosas buenas. Ustedes tienen a su disposición, en su mente y en su corazón, los recursos que necesitan a través de mi palabra para hacer lo correcto. Sin embargo, quiero hacer un acto de providencia con ustedes. Voy a llamar al cielo y a la tierra y los voy a colocar como testigos delante de ustedes. ¿Por qué los coloco como a ellos? Porque ellos son mi representación. Cuando tú creas que yo no existo, cuando tú creas que Dios no es real, mira la creación y te vas a dar cuenta que es imposible que algo tan majestuoso no tenga detrás de sí una mente, una causa superior que sea capaz de controlar. Y así lo dice, pongo a los cielos y pongo a la tierra por testigos que si ustedes deciden actuar de la manera correcta, ustedes van a vivir. Pero si ustedes deciden vivir de la manera correcta, ustedes van a fracasar. Y es lo que pasa hoy. Nos alimentamos mal, tenemos malos hábitos, nuestras actitudes, nuestros egos, el deseo del poder, el deseo de ambicionar, el presidente que quiere. La humanidad se perdió pensando que el infierno y el diablo y todo lo malo estaba por fuera de sí y no se dio cuenta que realmente, así como estaban las oportunidades de hacer lo bueno en su mente y en su corazón, ahí también estaban los depósitos del mal, como bien lo dice Gálatas, porque las obras están en tu corazón, el adulterio, la fornicación, el robo, el fraude, la hechicería, la mentira, la borrachera, la orgía, todo lo malo no está afuera de ti. Este es el potencial que tiene cada ser humano, pero no solamente de hacer lo malo, sino también tiene el fruto del espíritu, la probabilidad, el potencial de que tú seas bueno, de que seas paciente, de que sepas escuchar a esa persona, de que seas capaz de seguir adelante aunque las cosas no salgan como tú quieres o no estés siendo compensado como tú puedes interpretar. Así que, queridos líderes, amigos y hermanos, el mensaje es claro en esta mañana. La tarea prevalece, sigue siendo una meta, una constancia. No sé, algunos amigos me dicen, pero ¿tú por qué hablas de esas cosas, Gio? Vas en contra. Yo conozco mucha gente sabia que ha leído y que ha estudiado y tú tienes una forma de contar las cosas que pareciesen salirse del contexto. Le digo, no, simplemente se llama coherencia y principios bíblicos. Si ustedes leen que Dios puso al hombre, como lo acabamos de leer acá, y le dijo, tú debes prosperar, tú debes sojuzgar, tú debes administrar. Yo te puse por encima de todo. Y le deja la opción de elegir. Y después con Caín le dice, tú puedes hacer lo correcto, pero también puedes elegir no hacerlo.
Y después encontramos que al pueblo de Israel vuelve a decirle lo mismo, a decirle, tú puedes elegir hacer lo correcto. Quiere decir que hoy tú y yo, todos los días, tenemos la probabilidad de hacer lo correcto o de no hacerlo, de ser esos protagonistas, eso que Dios nos dijo. Por eso Él dice, y fue bueno en gran manera. Es hora de que nosotros empecemos a creer eso, que hay un bueno, hay un potencial dentro de nosotros del bueno, que todavía no ha salido, o que ha salido pero no en su máxima expresión, que Dios todavía sigue creyendo que podemos ser buenos en gran manera, que podemos colocar nuestras vidas en las manos de Dios, que podemos pensar que aunque es tan infinito el mal, porque a veces pareciese que el mal fructifica más que el bien, aunque hay textos muy maravillosos, como el de Romanos 12, que dice que no sean vencidos por el mal, más bien venzan con el bien el mal, dándonos a entender que nosotros podemos forjar un mundo diferente y una realidad. Sigo creyendo que Dios quiere hacer algo grande con esta humanidad y que muchas veces cuando vemos los resultados, a veces nos sorprendemos y decimos, ¿qué podrá suceder? Hay una frase que dijo Teresa de Calcuta. Alguien me dijo que por qué la llamaba madre si no tenía un hijo. Me pareció curioso. Desde ahí la llamo Teresa de Calcuta. Antes la llamaba la Madre Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta es un ícono referente a lo que significa servir a la humanidad. Se preocupó por el menesteroso, por el leproso, por el olvidado. Y una vez alguien la entrevistó y le preguntó, y querían hacerle un reconocimiento. De hecho, ganó muchos reconocimientos y una vez que querían alabarla, que es una particularidad que tenemos los seres humanos, alabar a los hombres porque hacen lo correcto, ella dijo algo increíble. Dijo, no es tan cierto lo que ustedes me están diciendo. Ante la magnitud de lo desolador de este mundo, ante el dolor tan grande que hay en este mundo, lo que yo hago apenas es como una gotica en el inmenso mar. El mal es tan exacerbado que el bien que hago apenas parece una gotica de agua que se fusiona con el inmenso mar. Sin embargo, si no lo hiciera, el mar notaría su ausencia. ¿Qué pasa si nosotros nos preguntáramos eso mismo? ¿Y dónde estaremos ausentes? ¿O dónde estamos contribuyendo con esa gotica de agua para que este mundo sea mucho mejor? Que ese bueno potencial, que cada uno de nosotros sea capaz de creer que Dios está en nosotros. Cuando ustedes leen el propósito de Dios en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis, es maravilloso cuando dice, hagamos al hombre. Ese hagamos tiene una connotación de futuro, de propósito. No, a veces lo interpretamos como si hubiese ahí tres personas conversando, que es la explicación teológica, que hablaba con los ángeles, que hablaba con el Hijo, que hablaba con la palomita. No, no, era como cuando a veces estamos en la casa y decimos, bueno, hagamos algo hoy que sea importante. Era una introspección de diálogo donde estaba involucrando el futuro de la humanidad, el propósito de la humanidad, que cada uno de nosotros debía ser cómplice de Dios. Hagamos es algo hagamos como nos decían estos días, hagamos con nuestras manitas el bien, hagamos con nuestras conversaciones el bien. Él dice, fructifiquen, prosperen, o sea, denle continuidad a lo bueno. Es bueno en gran manera. Hay un grito desesperado de todo lo bueno que hay dentro de ti por emerger. No lo reprimas, no te frenes, brilla, como lo dice en Mateo. Y es fascinante esto, ¿por qué? Porque es muy probable que este mundo estuviese peor. Y la sociedad a veces se pregunta, ¿por qué Dios permite lo que sucede? Bueno, es que Dios nos dejó a nosotros como arquitectos y constructores para dirigir este mundo y dirigir esto. Así que, para concluir este mensaje en esta mañana, recapitulemos que todo lo que Dios creó, Él dice que Él lo hizo hermoso en su tiempo. Así dice una expresión. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y se lo legó al hombre, se lo delegó a Él para que el hombre pudiera hacer como cuando nos legó nuestro hogar,
cuando nos casamos con esa persona, cuando tuvimos nuestros hijos. Nuestros hijos nacieron 0 kilómetros. Ellos tienen muchas creencias que no son las correctas. ¿Quién cree que se las puso? ¿Quién cree que le dejó a ellos muchos de los miedos y prejuicios y paradigmas? Nosotros. Pero no vamos a entrar en sentimiento de culpa, porque eso nos pasó también a nosotros. Desafortunadamente, así funcionamos los seres humanos. No hemos sido conscientes, o como dijo un amigo, parece que hubiésemos quedado mal hechos. No, no quedamos mal hechos. Simplemente que no tenemos la claridad del bueno, del bien hacer, del bien pensar, del bien sentir, del bien actuar, que es su potencial que tenemos todos los seres humanos. Si aplicáramos el principio de seguimiento que Dios tiene aquí, hizo una cosa el lunes y otra el martes y otra, no existían los lunes ni los martes, pero sí Él se encargó de algo maravilloso. Dijo, quiero que hagamos al hombre, quiero que lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Quiero que ustedes me ayuden, que ustedes sean mis cómplices. Cuando se casen, ustedes tengan una misión, y es que esas personas que ustedes van a tener como hijos sean semejantes a mí. Si estás casado con una persona, si convives con un hombre, con una mujer, de acuerdo a su género, ya tengo diálogo de reina de belleza. No estoy diciendo hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo una exponente de la belleza en Colombia. Estoy diciendo que cada uno de nosotros, si se hace cargo de la dignidad que tiene como semejante a Dios y saca ese bueno, eso que Dios dijo y vio Dios que era bueno en gran manera, porque es muy curioso, cuando ustedes leen desde el primer día, cuando crea la luz, los astros, cuando organiza la tierra, el agua, las aves, ustedes se encuentran que Él dice que fue la tarde y fue la mañana. Es un ciclo y vio Dios que era bueno, como deberíamos actuar nosotros. Lo hizo hasta el día sexto, pero no solamente Dios cuidaba que los días fueran provechosos, sino las semanas. Es decir, cuando concluye la semana, hace un inventario de todo lo que hizo en la semana. Y su conclusión es maravillosa. Vio Dios y coloca un sobreénfasis. Lo primero se llama un énfasis. Un énfasis es un atributo medio. Vio Dios que era bueno. Un sobreénfasis es una exageración para darle más fuerza. Vio Dios que era bueno en gran manera. Ese en gran manera aún dormita dentro de ti. Hoy eres bueno. ¿Sí? Vio Dios que eres bueno. Pero hay un bueno en gran manera que quizás está dormitando, que está esperando. Y además que lo espera la sociedad. Porque lo que Él quiere es que nosotros nos unamos con Él. Hagamos. Ayúdenme. Que todos puedan ver. Lo he hablado con mi esposa algunas veces cuando como humanos reflexionamos, nos ponemos a hablar sobre nuestro trabajo en la comunidad. Y decimos, cuando escuchamos a alguien decir que ha logrado, como ayer que escuchábamos a Marta Isabel, entonces nos damos cuenta que Dios nos puso a todos con una labor. Es que nosotros podamos mostrarle el paraíso a alguien, que nosotros podamos ser el milagro de alguien, que nosotros podamos estar ahí en el preciso. No importa que tú creas que lo que haces es insignificante. No creas que es tan insignificante. Puede ser más valioso de lo que tú crees, pero no hacerlo si nota la ausencia y seguramente pudiésemos tener una condición mejor. Hay un bueno en gran manera dentro de ti esperando emerger. Es probable que ya esté para algunos. Qué rico que sea así. En mi caso considero que todavía hay un bueno en gran manera por salir dentro de mí y me gustaría que Dios me diera las probabilidades de hacerlo. Así que, como lo hemos visto varias veces aquí, hay expresiones maravillosas. Dice, Dios hizo, formó y creó. Una vez predicamos sobre eso y nosotros tenemos esa responsabilidad. Para que acaban de colocarnos en el chat un mensaje que habla de eso. En el hacer se construye el ser. Sí, y curiosamente hay muchas frases maravillosas que dicen que es haciendo que nos formamos. No es orando que cambiamos solamente. Es más fácil orar que transformar. Es más fácil cambiar. Definitivamente es, son las acciones. No es la información, son las acciones las que realmente
nos forjan y nos hacen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Que no nos quedemos solamente con la intención o la idea vaga de pensar que podemos ser o hacer algo, sino que en esa sinfonía que le corresponde a los vivos, como lo escribió sabiamente aquel rey llamado Salomón, toda oportunidad que tengas mientras estés vivo, esa tarea pequeña, la forma en que te levantas y saludas a tu pareja, cómo saludas a tus hijos, cómo te conversas tú mismo, cómo abordas esa dificultad con tu jefe, con tu empleado, con tu compañero de trabajo, con todos. Que esa sea la oportunidad para que nosotros podamos ser parte del propósito de Dios, hacer que las cosas sean mejor. Gracias te damos, Señor. Amén.